7 relatos escalofriantes revelados, lo oculto y siniestro que nunca deberías escuchar. Solo la noche caía pesada sobre el barrio como una manta de oscuridad impenetrable. Alejandro, un joven de mirada ardiente, regresaba a casa tras un largo turno en el taller mecánico, su mente marcada por el cansancio y el denso ambiente de desconfianza que envolvía su vecindario. Las calles estaban desiertas, y el silencio era tan profundo que hasta los ecos parecían confabularse en un idioma desconocido. Sus abuelas le habían susurrado leyendas sobre almas en pena que merodeaban en las sombras, y cada paso que daba resonaba como un latido acelerado en su pecho. Hoy, un rumor frío había comenzado a circular durante la cena, un rumor que hablaba de un narcosicario que se había instalado cerca, como una sombra oscura que se cierne sobre la vida cotidiana. Su madre, con ojos llenos de miedo y voz temblorosa, le advertía en un susurro ahogado: «Cuídate de las sombras, Alejandro». La advertencia se le metía en los huesos como un escalofrío, haciéndole sentir que la noche estaba más viva de lo que aparentaba. A través de la ventana, vio una figura oculta, un hombre envuelto en una chaqueta negra, que se deslizaba entre las sombras de las casas. Su aliento se detuvo, y una sensación de vulnerabilidad lo envolvió. Estaba siendo observado, el aire estaba cargado de ruidos lejanos, risas que resonaban como ecos de antiguas celebraciones, pero en su voz había un matiz de desprecio. En un instante, el golpe sordo en la puerta hizo que su corazón se acelerara hasta sentir el eco en su garganta. Se asomó por la ventana, pero la figura ya no estaba allí. ¿Qué era esa risa? ¿Quién estaba en la calle, y qué deseaba? Los mitos que abrumaban su mente parecían tomar forma. Y si todo lo que había oído solo era el principio de algo aterrador, antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, con cada palpitación, Alejandro se sintió más atrapado por una red de sombras. Al día siguiente, tras el roce helado de la incertidumbre, un viejo amigo que parecía haber perdido su humanidad le confesó que el narcisismo de la violencia ahora se alimentaba de su barrio, eliminando testigos con una frialdad que iba más allá de la comprensión. La lealtad a su comunidad se enfrentaba a un muro de ladrillos y secretos que amenazaba con aplastarlo. En un callejón oscuro, su decisión de buscar respuesta lo llevaría a un encuentro que cambiaría su vida para siempre. Allí, los ecos de las advertencias de la abuela resonaban en su mente. Los verdaderos monstruos no eran las sombras externas, sino aquellos ocultos en los rincones oscuros del alma. Con cada paso que daba, se preguntaba si la verdadera lucha era simplemente sobrevivir o sumergirse en el horror que lo rodeaba. La figura del hombre se dibujaba en su mente mientras el peligro se palpaba en el aire. ¿Lograría Alejandro enfrentar el oscuro secreto que acechaba su hogar, o acabaría siendo una víctima más del terror conocido? La noche estaba a punto de estallar. La noche se espesaba como una niebla que envolvía cada rincón, y Alejandro se encontró de pie en el callejón. La fría brisa lecía su rostro. Tenía que mover, pero su cuerpo parecía dudar, como si la oscuridad lo retuviera. Unos pasos resonaban detrás de él, su mente gritaba que debía girarse, pero su curiosidad lo ataba a la tierra. Un eco de risas lejanas lo atrajo. Eran risas de hombres, y no de alegría, sino una burla cruda, como garras afiladas rasguñando la piel de su ansiedad. «Debo salir de aquí», murmuró, impulsándose hacia adelante de una manera casi automática. Esa sonrisa que había creído haber dejado atrás picaba en su mente. Su amigo le había contado sobre un grupo que se reunía en las profundidades de la noche, un grupo conocido por hacer desaparecer a quienes cruzaban su camino. Se decía que la lealtad en esa sociedad se pagaba con sangre. Al avanzar, se encontró con la pared del callejón, fría y húmeda. Un murmullo reverberó desde las sombras, palabras incomprensibles que se cortaban como cuchillos en el silencio. Se obligó a respirar, pero el aire pesado se metía en sus pulmones como un veneno. La incertidumbre se apoderó de su mente y, al instante, sintió que le observaban.
Su piel se erizó mientras un brillo oscuro se movía entre las sombras. De repente, un hombre apareció, igual de envolvente que la oscuridad misma. Era alto, con la chaqueta negra que había visto desde su ventana, su rostro cubierto por una capucha que oscurecía sus rasgos. «Sabes lo que está pasando, ¿verdad?». Su voz era un susurro, pero sonaba como el trueno de una tormenta, una advertencia. «¿De qué hablas?», contestó Alejandro, aunque su voz temblaba, como si con cada palabra se desgastara un poco más. El hombre dio un paso adelante, y en ese instante, Alejandro vio sus ojos asomarse por debajo de la capucha, negros como la noche misma. «El narcosicario, ya no se esconde», dijo el desconocido. «Viene a reclamar lo que le pertenece. Tu barrio, tu vida, no hay forma de escapar». Un escalofrío recorrió la columna de Alejandro como un rayo helado, un miedo tan profundo que le llenó la mandíbula de sudor. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, su instinto de supervivencia ya comenzando a aflorar. «Respuesta», dijo el hombre con voz afilada, y entonces extendió una mano que parecía más una garra que un dedo. «Tus amigos, los que ven las sombras, están más cerca de lo que imaginas. Se han involucrado más en esto de lo que piensas». Alejandro sintió que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. La lealtad, la amistad, todo se deshilachaba como una tela vieja. Sin querer, comenzó a retroceder, pero el hombre se acercó, la sonrisa era de quien conoce un secreto oscuro. No todos los monstruos son evidentes, y a veces, son quienes menos esperamos. De repente, un grito desgarrador rompió el aire, un sonido tan distinto de las risas, uno lleno de agonía y desesperación. Alejandro se giró, reconociendo la voz, un antiguo amigo entrelazado en los recuerdos de su infancia. «No, no, no», murmuró, el pánico afianzándose en su garganta. ¿Qué estaba pasando? Pensó en su familia, en su madre, agradecido por las advertencias. Pero el miedo lo anclaba, necesitaba saber, conocer la verdad detrás de lo que el hombre decía. «Vas a tener que elegir», le dijo con voz sombría el desconocido, antes de dispersarse entre las sombras, como un fantasma. Alejandro se quedó parado, aturdido y abrumado. ¿Regresaría por su amigo, seguiría el rastro de la verdad, o se convertiría en una víctima más? Los ecos de la risa continuaban resonando, ¿y si la sombra de su barrio se convertía en su propia condena? La noche giró una vez más, llevando consigo a Alejandro al borde del abismo. Con el temblor en su voz preguntándose si su vida también era un juego de sombras, controlado por fuerzas que no podía entender. ¿Qué plan tenían preparado para él? A medida que la oscuridad lo absorbía, supo que el verdadero terror apenas estaba comenzando a desvelarse. El grito todavía reverberaba en la mente de Alejandro cuando se apresuró a salir del callejón. Las risas burlonas se habían desvanecido, pero la sensación de ser cazado persistía, como una sombra pegajosa que no se soltaría. Las luces de la calle estaban más apagadas que de costumbre, como si la oscuridad hubiera consumido su brillo. La ansiedad crecía, el tiempo se deslizó hacia el futuro, estirándose, y cada paso sonaba como un tambor en su pecho. Necesitaba refugio, desvió la mirada hacia su barrio, cada esquina le recordaba algún momento de felicidad. Pero ahora, todo parecía un eco de lo que había sido. Pasó por la plaza donde solían jugar, el lugar donde los niños reían. Ahora reseco, con el silencio ahogando cualquier vestigio de alegría. Se dio cuenta de que su corazón latía en una armonía inquietante con el ritmo de su miedo. Al cruzar la calle, otra risa, esta vez más cercana. Se detuvo en seco. La voz la reconoció, era su amigo, Javier. ¿Alejandro? Aquí, rápido. Un impulso instintivo le hizo seguir el sonido. Corrió hacia un grupo de sombras agrupadas tras un coche abandonado. Sin embargo, a medida que se acercaba, el aliento se le heló cuando vio a Javier con la mirada perdida, el rostro pálido y cubierto de sudor. ¿Qué te pasó?, preguntó Alejandro, la preocupación apretando su pecho. No estoy bien, hermano, jadeó Javier, con los ojos vacíos. No deberías haber venido. Ellos están aquí viniendo por nosotros. A su alrededor, las sombras parecían moverse, retorciéndose y desvaneciéndose en el aire, como si fueran un organismo vivo.
Alejandro sintió que un frío intenso lo atravesaba. ¿Quién? ¿Quién está aquí? Exigió, el miedo cruzando por su voz. El narcosicario es más poderoso de lo que imaginas. Está tras de ti, tras de todos, sabe lo que hicimos, murmuró, sus ojos llenos de terror. En ese momento, un susurro serpenteó entre ellos, una voz honda y resonante. Hiciste lo que te pedí, Javier. Era como el eco de un murmullo lejano y siniestro, acariciando la piel de Alejandro como una brisa helada. Dímelo, exigió Alejandro, tomando a su amigo del brazo. ¿Qué hiciste? Lo prometí. No pensé que... Su voz se desvaneció en una mezcla de miedo y culpa. Detrás de ellos, una figura oscura emergió de la penumbra. Los ojos brillaban, y Alejandro sintió un helor recorrerle la columna. Era el hombre de la chaqueta negra. Él no había desaparecido, se había acercado aún más. ¿Por qué lo interrumpes? Preguntó con voz grave, como si rasgara el silencio. La sangre llama a la sangre, y tú aquí, frente a tu amigo, solo traes dolor. Alejandro sintió como el suelo temblaba. No sé qué quieres. Lo que te pertenece. A veces, lo que sirve de amistad se convierte en un sacrificio. Pero tú tienes una elección que hacer. El hombre apuntó hacia Javier, quien se encogía de miedo. La vida de tu amigo o la tuya. ¿Qué decides? Alejandro sintió que el aire se le escapaba y la desesperación lo inundaba. Miró a Javier, aterrado, mientras el oscuro desconocido se acercaba lentamente. Las risas incomprensibles de otros hombres resonaban en la distancia, y el eco cobraba más fuerza, como si un coro de sombras pronto lo rodearía. Debes elegir, Alejandro, repitió el hombre. El tiempo se acaba. De repente, un sonido ensordecedor rompió la atmósfera, un grito apagado que parecía venir de cualquier lugar. Alejandro dejó de pensar y, en un impulso, corrió hacia Javier. Pero el destino de su amigo ya estaba sellado. Con cada paso que daba, la atmósfera se hacía densa como una niebla helada, y entendió que antes de que pudiera liberarse de esta maldición, tendría que enfrentar el verdadero horror de sus propios errores. Javier, corre, gritó, mientras la oscuridad se cernía sobre ellos, pero la oscuridad no solo acechaba, se estaba infiltrando en su mente, multiplicando sus miedos. Las risas se tornaron en carcajadas, y Alejandro sabía que el verdadero terror no era solo el narcosicario, era lo que él mismo había permitido a su vida, dudas. Traiciones y secretos. Mientras se movía, el grupo de sombras giraba en una danza macabra, formando un círculo que se cerraba. Su elección lo esperaba, firme y fría como el acero. No sabía si podría salvar a Javier, pero había una certeza, la oscuridad que había enfrentado era solo el principio. ¿Qué harás ahora? Resonó la voz del hombre, retumbando en sus oídos como una pesadilla. La noche estaba lejos de terminar, y Alejandro se dio cuenta de que debía enfrentarse a la verdad más aterradora de todas. ¿Sería capaz de salvar a su amigo o se convertirían ambos en otra sombra más de aquellas risas? La oscuridad envolvía todo a su alrededor, como un telón de sombra que atrapaba no solo el aire, sino también su luz interior. Alejandro sentía un sudor frío recorrer su espalda, mientras la figura del hombre de chaqueta negra avanzaba con pasos seguros, como si el miedo que habitaba en Alejandro lo alimentara. Javier murmuró, sin soltar el agarre del brazo de su amigo. Debemos irnos. Pero Javier no se movía. Sus ojos reflejaban la desesperación, la realidad de una elección inminente que los acechaba. No puedo, Alejandro. No puedo correr de lo que somos. La risa circundante se intensificó, un coro macabro que llenaba la noche de un eco terrorífico. Era un sonido que se retorcía en su mente, quebrando la frágil esperanza de escapar. Nunca serás libre, dijo el hombre. Lo que has hecho, lo que provocaste, está marcado en tu sangre. Y la sangre llama a la sangre. En ese instante, la respiración de Alejandro se aceleró y la presión en su pecho volvió a aumentar. ¿Qué hicimos? Se atrevió a preguntar. La noche parecía contener el aliento, como si esperara su respuesta. Lo que uno hace por amistad, lo que uno hace por una promesa. La voz resonó, burlándose suavemente. ¿No es cierto, Javier?
Cada palabra del hombre pareció rasgar la ya frágil guerra interna que luchaba Alejandro. Recordó la noche en que Javier se había adentrado en terrenos prohibidos, cuando juntos habían roto las reglas que nunca debieron jugar. La promesa de un sacrificio que había pasado de ser un simple rumor a una oscura realidad. Calla, dijo Javier, pero era una súplica casi imposible de oír entre las risas que lo rodeaban. La sombra aumentó, extendiendo sus brazos hacia ellos como garras deseosas de aferrar sus cuerpos y consumir sus almas. Tu amigo está tan perdido como tú. Solo queda el sacrificio. Es el único camino a la libertad, dijo el hombre de negro, sus ojos centelleaban con una malicia indescriptible. Alejandro sintió el peso del terror aplastarle el estómago. No. No te llevaré a Javier. Apretó los dientes, luchando contra la culpa, y de pronto, una chispa de valentía surgió en su interior. Miró a su amigo a los ojos. No voy a permitir que esto termine así. ¿Qué tienes en mente?, preguntó Javier, su voz temblando con un atisbo de esperanza, pero también de duda. Las sombras comenzaron a moverse más rápido, formando una espiral que giraba, su energía pulsante como un latido, deleitándose en el caos que creaban. Alejandro sintió un ardor en su pecho. Todo lo que había callado, todos los secretos, todas las decisiones equivocadas del pasado, empezaban a bullir como un volcán a punto de explotar. Voy a enfrentarlo, exclamó, la voz resonando con una determinación que ni él sabía que poseía. Si hay que hacer un sacrificio, lo haré yo. Javier, tú te quedarás aquí. El horror en los ojos de Javier fue instantáneo. No, Alejandro, no puedes hacer eso antes de que pudiera terminar. El hombre de negro dio un paso adelante, acercándose como si ya estuviera satisfecho con su ofrecimiento. ¿Vas a renunciar a tu vida por salvar a quien traicionó tu amistad? Interesante elección, dijo con una risa profunda. Pero ten cuidado. Las sombras siempre piden más de lo que uno está dispuesto a entregar. En ese momento, la risa amplificó su eco, como si se marchara por las calles, arrastrando consigo la esencia de Alejandro y Javier. Sin embargo, una nueva idea surgió en la mente de Alejandro, recordar la advertencia del hombre, pensar en lo que el narcosicario realmente quería de ellos. La voz resonante del susurrador lo metió de nuevo en su mente, recordándole la última oportunidad antes de que la oscuridad abarcase todo. No estás solo, Javier necesita de ti. ¿Puedes dejarlo ir nuevamente? Alejandro sintió que su corazón se partía en dos. ¿Qué harás, Alejandro?, le preguntó Javier, su voz apenas un hilo de susurro, pero lleno de un atisbo de esperanza. La oscuridad se había transformado en una figura de tentación, un jugoso manjar que lo llenaba de miedo y deseo. Todo dependía de él. Era su elección. ¿Sabe él el precio que podría pagar? Todo lo que veía se volvió borroso, cada sombra un posible camino que se cerraba. Debo salvarte, murmuró, sufriendo con cada palabra. Su decisión pesaba como un plomo, mientras el tiempo parecía detenerse y un grito lejano resonaba en su cabeza, pero la pregunta seguía acechando. ¿Podría el sacrificio realmente cambiar su destino, o solo los condenaría aún más a la oscuridad? La respiración de Alejandro se hizo más rápida mientras su mirada se centraba en el hombre de negro, los ojos llenos de desafío. Quizás el sacrificio no sea necesario. Quizás tengas que escuchar lo que realmente queremos, y justo cuando parecía que todo se desmoronaba, la risa cesó abruptamente. Un silencio mortal cubrió la noche. La sombra ante ellos titiló, y el frío se intensificó. Entonces, la voz volvió a surgir, esta vez desde un lugar insospechado. Dinos, un nuevo horror se aproximaba, y Alejandro sintió el viento girar en su cuello, la ya opresiva atmósfera volviéndose aún más densa. ¿Qué secretos se desvelarían de su elección al final? El tiempo de revelaciones estaba cerca, y con ello, vendría el verdadero miedo. El aire se volvió espeso, casi como si la atmósfera misma supiera que algo inminente estaba a punto de ocurrir. Alejandro miró de reojo a Javier, quien temblaba, pero no se movía. La figura del hombre de negro sonreía, una sonrisa que parecía abrirse paso entre las sombras, desdibujando la línea entre la ilusión y la cruda realidad. Dinos lo que deseas, insistió, su voz suave como la seda y cortante como un cuchillo. El corazón de Alejandro retumbaba contra su pecho.
Quería gritar, quería luchar, pero las palabras se quedaron trabadas en su garganta. En lugar de eso, encontró en su mente un eco de un susurro que decía que el hombre no era solo un simple carnicero de almas, sino también un maestro de promesas rotas. ¿Qué es lo que realmente deseas?, repitió, desafiándolo. Deseamos justicia, chilló Javier, como si hubiera encontrado su voz en el momento más oscuro. Por lo que nos hiciste hacer, por lo que nos ha traído aquí. Sus palabras resonaron con una mezcla de dolor y furia, retumbando en la mente de Alejandro, como un mantra de verdad. La figura se encogió, pero no se desvaneció. Ah, así que la venganza es el camino que eligieron, dijo el hombre, dejando que sus palabras colgaran en el aire como hilos de un destino inminente. La risa, ahora más salvaje que nunca, reverberó por el camino desierto, un eco que parecía burlarse de su dolor. Javier, no, esto no es lo que necesitamos, dijo Alejandro, incapaz de contener la angustia. Debemos salir de aquí. Esa oscuridad no nos va a liberar, nos consumirá. La negación corría por sus venas, una defensa instintiva para proteger lo poco que quedaba de su humanidad. ¿Y qué más perdimos, Alejandro? Javier insistió, un desafío en sus ojos. Es nuestro momento. No podemos seguir huyendo. La tensión entre ellos se hizo palpable, como un lazo que amenaza con romperse. La voz del hombre de negro interrumpió, como si hubiera estado esperando ese momento, la sangre llama a la sangre, Javier. Lo saben, lo sienten y van a tener que lidiar con ello. ¿Están dispuestos a hacer lo que sea necesario para saldar cuentas con el pasado? Alejandro se quedó en silencio, su mente luchando contra las garras del miedo y la desesperación. Recordó todo lo ocurrido, cada decisión, cada pacto que lo había traído a ese lugar. Si queremos salir de esto, debemos encontrar otra manera, suplicó con un hilo de voz. La risa se detuvo de repente, dejando un vacío perturbador entre ellos. Los ojos del hombre de negro centelleaban, como si conociera un secreto desgarrador que se escapaba de sus labios. Piénsenlo bien. Las sombras tienen sorpresas, y su voluntad tendrá consecuencias. El viento huyó, y de entre las sombras surgió un grito desgarrador que pareció abarcar todo, recuerdos, arrepentimiento, dolor. La imagen de algo oscuro arrastrándose hacia ellos, una entidad creciente que eran incapaces de comprender. Alejandro. Gritó Javier, el terror evidente en su voz, acercándose más a su amigo mientras la sombra tomaba forma tangible. ¿No veo salida? ¿Qué vamos a hacer? Las sombras parecían cobrar vida, moviéndose en círculos alrededor de ellos, susurros incesantes que exploraban sus miedos más profundos. La oscuridad se convirtió en un escenario, listo para mostrar su cruel espectáculo. Alejandro apenas pudo respirar. ¿Qué tal un trato?, sugirió de nuevo el hombre de negro, su voz increíblemente suave. Puedo ofrecerles lo que desean si están dispuestos a pagar el precio por ello. Pero cuidado, porque lo que uno anhela puede transformarse en lo que más teme. Y sin previo aviso, la figura se desvaneció, dejando solo la promesa de un horror inminente. En su lugar, aparecieron fragmentos de la oscuridad misma, picoteando la mente de Alejandro. Recuerdos como puñaladas, tomando la forma de imágenes angustiosas y figuras familiares. El sacrificio que habían hecho, los rostros de quienes habían desaparecido por su culpa, la sensación de desesperanza se aferró a su pecho. La elección de Javier temblaba en el aire, y en esos segundos, la verdad se le hizo evidente, no eran dos amigos enfrentándose a una sombra, sino dos almas amenazadas por un destino oscuro que ya estaba en marcha. Alejandro. La voz de Javier fue un lamento desgarrador, un llamado a despertar de aquel terror que les había abrazado. ¿Qué vamos a hacer? No tengo idea, murmuró Alejandro, luchando contra las lágrimas que amenazaban con brotar. La oscuridad parecía reírse de ellos, un coro siniestro y burlón que se adueñaba de su realidad. La elección estaba ante ellos, y, con un escalofrío recorriendo su espalda, Alejandro sintió que estaban al borde de una revelación que podría sellar sus destinos para siempre. ¿Qué precio estarían dispuestos a pagar para enfrentar sus fantasmas? Mientras el eco del terror resonaba alrededor, una nueva sombra apareció en la distancia, trayendo consigo una verdad devastadora, un recuerdo olvidado que podría cambiarlo todo. Detrás de ti, gritó Javier,
pero ya era demasiado tarde. La figura oscura se materializó ante ellos, como una pesadilla cobran vida. Era un rostro conocido, uno que había estado guardado en las profundidades de su memoria. La piel pálida y los ojos hundidos parecían gritar no solo dolor, sino venganza. «Regrese a mí», resonó su voz, como un eco de antiguas promesas. Era Clara, su amiga perdida, la que había desaparecido una noche fatídica. Alejandro se congeló. No podía ser real. No después de todo lo que había pasado. Javier, que aún temblaba, dio un paso atrás. Su mente gritaba que no era más que un fantasma, un cruel recordatorio de lo que habían dejado atrás. Pero Clara mantenía su mirada fija, un brillo de tristeza y furia reflejado en sus ojos. Siempre supe que volverían. La oscuridad tiene su forma de reclamar lo que le pertenece, susurró, como si cada palabra fuera una trampa. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó Javier, su voz quebrándose. La desesperación lo llevó a buscar algo real, algo que pudiera justificarse en medio de aquel horror. Pero Clara sonrió, y esa sonrisa, lejos de ser un alivio, se convirtió en un velo de terror. Lo que quieren. Justo lo que desean. Venganza. Justicia. Y el costo es algo que ambos conocen demasiado bien. Las sombras a su alrededor comenzaron a distorsionarse, alargando sus formas como serpientes que buscaban devorarlos. Alejandro sintió el frío del miedo calar en sus huesos. No, esto no puede estar pasando, murmuró Alejandro, aferrándose a la realidad. No eres ella, no puede serlo. Pero su corazón latía con fuerza, sus recuerdos lo traicionaban, y una parte de él deseaba creerle. Tal vez no soy Clara, pero soy lo que dejaste atrás. La culpa que arrastras como una carga. ¿Recuerdas cómo terminaste? La figura se acercó, extendiendo la mano, gesticulando como si pudiera abrazar el pasado. No des un paso más, gritó Javier, entrelazando su brazo con el de Alejandro. La desesperación los unió, buscando el refugio que les había fallado tantas veces. La sombra era más que un recuerdo, era un portal, un tentáculo oscuro que desenterraba sus secretos, su dolor. No puedes huir de lo que hiciste, continuó Clara. La verdad siempre encuentra la manera de salir. Ustedes me abandonaron, y ahora, ustedes deben tomar el control. Las risas de la oscuridad aumentaron, un coro de risas que retumbaba en sus oídos. El miedo se tornaba palpable, con cada latido del corazón resonando en sus mentes. El hombre de negro había vuelto a aparecer detrás de Clara, sus ojos brillando como dos llamas. ¿Y qué van a hacer? Ustedes están al filo de una elección, y las sombras esperan. Alejandro sintió la presión de la oscuridad creciendo, estrangulando su voluntad. Su mente le decía que elegir el rechazo sería igual a darse por vencido. No podemos dejar que esto nos consuma, dijo Alejandro, tratando de encontrar fuerza en medio del caos, pero la imagen de Clara y el eco de su traición lo desgastaban. Debemos luchar, pero no a este precio luchar. ¿O eso es lo que crees? Lo que están haciendo ustedes ahora es como jugar con fuego. La entrega es inevitable. La voz del hombre de negro era un susurro en el viento. ¿Acaso no sienten cómo las sombras los llaman a gritar su verdad? Javier, en un arranque de valentía, se adelantó y gritó, Clara, no tienes que estar aquí. No dejes que esto te atrape. Su grito resonó, como una balanza que se inclinaba hacia un lado sin control. Clara sonrió de nuevo, pero esta vez su sonrisa tenía un tinte de tragedia. Soy más que un recuerdo, soy el peso de su culpa. Y si se niegan a enfrentarme, se quedarán atrapados aquí. Por siempre. Las figuras empezaron a moverse, acercándose a ellos, rodeándolos con un abrazo de oscuridad. Alejandro sintió su pulso acelerarse. Tenían que decidir, y pronto. Aferrarse a la esperanza o sucumbir ante el terror del pasado. Justo cuando la presión se tornaba insoportable, una risa retumbante llenó el aire. Era el eco del hombre de negro, burlándose de sus intentos de encontrar una salida. Decidan ya. ¿Venganza o redención? Pero recuerden, el precio será alto,
tal vez más alto de lo que están dispuestos a pagar. Una risa, como un eco distante, se escuchó mientras las figuras se movían, oscureciendo el mundo a su alrededor. Alejandro y Javier estaban al borde de un abismo, sintiendo que el tiempo se escapaba. Alejandro, no sé si podré. Y en ese instante, un destello de luz brilla fugazmente en medio de la oscuridad. Un objeto resplandeciente flotaba entre las sombras, como una nube de esperanza. «Mira», gritó Javier. Pero antes de que pudieran moverse, una sombra más reforzada se abalanzó sobre la fuente de luz. «No, no pueden acercarse a eso», resonó la voz del hombre de negro, una advertencia que vibró en el aire gélido, mientras los amigos daban un paso adelante, arriesgando todo. ¿Qué era esa luz? ¿Sería su salvación o la condena definitiva? La luz parpadeante flotaba como una estrella en medio de la pesadilla. Alejandro sintió cómo su corazón latía con fuerza, como si cada pulso exigiera respuesta. Era un instante fugaz, un parpadeo de esperanza en un océano de sombras. Pero no había tiempo para pensar, solo para actuar. ¿Qué es eso?, preguntó Javier, con la voz temblorosa. Aunque su miedo se manifestaba, había algo irresistible en la luz. Atraía como un imán, prometiendo respuestas que llevaban años ocultas. «No te acerques más», advirtió el hombre de negro, su voz era un trueno en un cielo tormentoso, capaz de provocar temores ancestrales. Esa luz podría ser su fin. No tienen idea de lo que buscan. Alejandro pudo sentir la tensión en el aire, la oscuridad se sentía viva, bulliciosa. Las sombras danzaban alrededor de ellos, tratando de ganar terreno, como si tuvieran voluntad propia. Pero el resplandor continuaba desafiando esa oscuridad, repeliéndola un poco al menos. «Debemos ir a la luz, quizás pueda liberarnos de Clara», dijo Alejandro, sintiendo cómo la esperanza comenzaba a sustituir el miedo. Las palabras escaparon de su boca como si fueran un mantra, un intento de convencerse. «No puedo dejarla», Javier se aferró a su amigo, sus ojos reflejando confusión. «Ella es parte de nosotros. Tal vez sea la clave para entender todo esto». La angustia podía palparse en su voz, un ruido de fondo que resonaba con las risas lejanas del abismo. Clara, o lo que había quedado de ella, se acercó, las sombras a su alrededor hacían sus movimientos aún más inquietantes. «Tú, Javier, también tienes culpa. No te engañes, no puedes salvarla ni salvándote a ti mismo». Su tono era un ensordecedor lamento. «Deberías dejar de atormentarlos, Clara». «Ellos ya sufrieron bastante», interrumpió el hombre de negro, la maldad brillando en sus iris apagados. «Pero, ¿quién dijo que tienen que elegir? Lo que desean es su perdición». «No. No puedes decidir por nosotros», gritó Alejandro mientras avanzaba hacia el destello. Las sombras parecieron retroceder, pero Clara lanzó una mirada burlona y las criaturas oscuras se agitaban detrás de ella, como hienas esperando su turno. «Si cruzan a la luz, lo perderán todo. Serán prisioneros de su propia decisión», advirtió el hombre de negro, y cada palabra era un golpe en su conciencia. Las figuras a su alrededor comenzaron a reír. Risas que rasgaban, desgarraban la realidad. Alejandro cerró los ojos por un momento, invocando tanto su valor como sus recuerdos. Tenía que elegir, el peso de su pasado se cernía sobre él, y la luz brillaba como un faro de redención. Pero la decisión era un abismo detrás de una bruma de promesas vacías. ¿Sería la luz un refugio o una trampa? Mientras pensaba, Javier se separó, dando un paso hacia la luz. «No lo hagas, Javier, no». Alejandro extendió la mano, pero ya era demasiado tarde. La luz envolvió a su amigo, estremeciendo el aire a su alrededor. Un grito se escuchó, pero no era de dolor. Era de liberación, de una esperanza tan intensa que el propio suelo tembló. «Vamos, Alejandro. No puedo quedarme aquí». La voz de Javier sonaba lejana y etérea, como si hubiera cruzado un umbral que no regresaría. Alejandro sintió cómo las sombras lo envolvían, tratando de arrastrarlo hacia el lado oscuro de sus culpas. «No puedo dejarte», susurró, pero el hombre de negro se interpuso en su camino. «Tu tiempo se agota. Elige, seguir a tu amigo o enfrentar la verdad sobre tu pasado».
La luz podría ser el fin o su principio. Con el pulso latiendo en su cabeza y el explosivo terror encerrado en su pecho, Alejandro enfrentó la decisión más difícil de su vida. Un paso hacia adelante, ante la luz destellante, o una vuelta hacia las sombras de su propio miedo, todo lo que había creído que sabía se desmoronaba a su alrededor. ¿Sería la luz finalmente su salvación o el desenlace que nunca imaginó? Y en ese parpadeo de dudas, la luz comenzó a desvanecerse, llevándose consigo la esperanza y dejando solo un abismo de oscuridad. No. Javier, gritaría una vez más, cuando, de pronto, una risa escalofriante retumbó en el oscuro horizonte. La silueta del hombre de negro se convirtió en un torbellino, y Alejandro se sintió atrapado en una pesadilla más intensa que la anterior, pero lo que no se podría imaginar era lo que vendría después. La aparición de figuras conocidas, otros amigos, que llegaron desde el fondo de su historia, trayendo consigo una nueva revelación. ¿Acaso la luz era solo el principio de un nuevo terror? Alejandro sintió cómo sus piernas temblaban, la sombra del hombre de negro se volvió aún más amenazante, como un cúmulo de pesadillas que ante su inseguridad parecía cobrar forma y consistencia. Respirar se volvía cada vez más difícil, mezclando el aire viciado con ecos de sus propios miedos. De repente, el espacio se iluminó de manera irregular, y las figuras que emergieron de la negrura lo trasladaron momentáneamente a un pasado que había creído enterrado. Eran sus viejos amigos, aquellos que dejaron una huella imborrable en su vida, ahora se veían distorsionados, como reflejos en un espejo roto y cruel. Alejandro, gritó Carlos, con el rostro pálido y los ojos desorbitados. Se acercó pero parecía desvanecerse con cada paso, como si las sombras lo absorbieran. No puedes confiar en ellos. La luz es una trampa. ¿Qué estás diciendo? Alejandro estaba confuso, el temor se apoderó de él mientras miraba a su alrededor. Eran voces conocidas, pero distorsionadas por la desesperación. Tú también estás aquí, ¿verdad? La voz de Sofía lo alcanzó, ayúdanos. Están intentando atraparnos. No podemos huir, y tú eres nuestra única oportunidad. La súplica era auténtica, pero también profundamente perturbadora. Las risas del hombre de negro resonaban, llenando el aire con un eco helado que parecía retumbar en su pecho. Los he perdido, Alejandro murmuró con los ojos cerrados, recordando cómo sus decisiones lo llevaron a la oscuridad. La culpa lo empezó a consumir nuevamente, cada rayo de luz que una vez vislumbró retrocedía ante el peso de su pasado. Las sombras le susurraban, burlándose de su debilidad. A mí no, a ellos, gritó, deseando que sus amigos pudieran liberarse de la oscuridad. Pero a medida que giraba la mirada hacia la luz parpadeante, vio cómo Clara se abalanzaba hacia Javier, aún atrapado en ese resplandor. No te acerques, un grito desgarrador salió de sus labios, pero Javier ya había perdido el sentido de la realidad. Queremos salir de aquí. La luz debe ser la respuesta, su amigo decía con desesperación, mientras el brillo lo envolvía completamente. Las risas aturdidoras lo rodeaban, hasta que un grito estridente interrumpió todo. ¿Realmente creen que podrán escapar? La luz no es más que un velo que les cubre los ojos, les ofrece falsas esperanzas. El hombre de negro resurgió, su presencia imponente oscureciendo incluso los destellos. Ustedes no son más que marionetas. Lo que buscan es lo que temen enfrentarse. De pronto, Alejandro sintió como el suelo temblaba, una grieta siniestra se abrió entre sus amigos, y una energía oscura comenzó a emanar de ella. No. No. Detente, gritó, pero una fuerza invisible lo empujó hacia el borde. La luz parpadeante titilaba con más intensidad, como si la tragedia estuviera a punto de consumirse. ¿Vas a sacar a tus amigos de aquí o te quedas para ser uno de nosotros? La voz del hombre de negro resonó en su mente, un juego cruel que le ofrecía una elección imposible. Justo en ese instante, recordó los ojos de Javier y la luz de la esperanza que había jurado proteger. Alejandro, gritó, su amigo estaba comenzando a desvanecerse, los gritos de sus antiguos amigos se desdibujaban entre el torbellino de risas y sombras. Pero cuando su mirada se encontró con la de Clara, un nuevo vistazo le sacudió. Ella no era solo la fuente de su tormento, sino también un símbolo de sus propias decisiones. Una ardiente decisión surgió en su interior. Debo elegir.
No volveré a perderlos, exclamó. Demasiado tarde, ya no podía ver más que el brillo de las alucinantes visiones de los que amaba. Frente a ellos, las sombras se retorcían, y el eco del otoño oscurecido estalló en una risa burlona que retumbó como un trueno en su mente, pero justo cuando sus pensamientos alcanzaban el clímax de la angustia, Clara emergió en su mente, su imagen se entrelazaba con visiones de otros recuerdos, de otras pérdidas, todas formaban un caos que lo instaba a actuar. Voy a salvarlos, se prometió a sí mismo, mientras un rayo de luz lo deslumbró estruendosamente, abrumándolo, y en ese momento de claridad, cuando estaba a punto de levantarse y avanzar a ese brillo fulgurante, una oscura sombra se abalanzó hacia él, ensombreciendo su voluntad. El instante se detuvo, y Alejandro comprendió que su elección era solo el principio. No sabía si estaba yendo hacia la libertad o a un nuevo abismo de terror. Mientras la luz empezaba a vacilar, comenzando a desvanecerse una vez más, un grito aterrador resonó en su mente. Algo horrible está por venir. La realidad parecía girar, dejándolo atrapado en su tormento personal en un ciclo interminable. La luz titiló un instante más y luego se apagó. La oscuridad era abrumadora y el silencio cortante. Alejandro permanecía en una nada total, su mente atrapada en un laberinto sombrío donde el tiempo no existía. El eco del grito aún retumbaba en su cabeza, como un tambor lejano, amenazante. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que la luz se extinguió, pero la ansiedad lo asfixiaba. De repente, un murmullo comenzó a surgir de la nada. Voces distorsionadas, sombras danzantes que parecían burlarse de su tormento. ¿Por qué estás aquí, Alejandro? La voz de Sofía se alzó en el aire polvoriento, envuelta en una mezcla de desamor y miedo. Siempre supiste que esto sucedería. No puedes escapar de lo que eres. Cállate. Alejandro gritó, sintiendo cómo la desesperación lo carcomía. Trató de recordar sus rostros, esos amigos que una vez iluminaron su vida. Pero en este abismo, esos recuerdos se desvanecían rápidamente y se transformaban en distorsiones aterradoras. Unos pasos resonaron, y de las profundidades de la oscuridad, la figura del hombre de negro apareció de nuevo. Sus ojos brillaban con una luz no revelada, destellos de una malevolencia infinita. Has tomado tu decisión, Alejandro. Pero te sugiero que reconsideres. La oscuridad no perdona a los traidores. No había traiciones, solo decisiones erradas. Gracias a sus inseguridades, había dejado que sus amigos cayeran en la nada. La culpa le pesaba como una cadena de plomo y en su interior, un clamor brotó con fuerza: no te lo permitiré. Un desafío que resonó en el vacío. Buscando una respuesta, el hombre de negro sonrió, sus dientes eran como cuchillos afilados. Cada acción tiene un precio. Ahora, ellos están viviendo lo que tú les has negado. Todos han hecho sus elecciones, y tu impotencia los condena. La risa resonó y alimentó sus miedos. Era un eco voraz que reverberaba en su mente como un canto de sirena. Tenía que actuar, y rápido. Alejandro buscó su coraje, cerrando los ojos con fuerza, recordando el brillo en los ojos de Clara, la fuerza que le había dado, lo que le había prometido: amor, amistad, solidaridad. No podía dejar que se desvanecieran en esa oscuridad. Volveré a por ustedes, susurró, sintiendo una chispa de determinación crecer dentro de él. Pero antes de que pudiera abrir los ojos, sintió un tirón violento en su pecho, como si las sombras le reclamaran. La gravedad del abismo lo arrastraba, desnudando su alma, revelando los temores más profundos. Las imágenes aparecieron como destellos de una película olvidada, risas entre amigos, momentos compartidos, pero estaban ensombrecidas por la tragedia que se avecinaba. ¿Lo salvarás?, preguntó una voz familiar. Era Javier, su abrazo cálido y su sonrisa desafiante. ¿O te rendirás como lo has hecho antes? No, no voy a rendirme. Su grito resonó con fuerza, como un guerrero desafiando a su destino. Con cada palabra, la energía a su alrededor parecía vibrar y agitarse. Entonces, acepta tu destino, dijo el hombre de negro, extendiendo su mano hacia él. Pero recuerda, todo tiene un costo. ¿Estás preparado para pagarlo? La oscuridad empezó a dividirse, abriendo un paso hacia un espacio iluminado. Alejandro se dio cuenta de que su decisión ya no podía esperar.
Debía elegir, y esa elección se presentaba con un dilema aterrador. Mientras la luz crecía, él avanzó, intentando atravesar el umbral, sintiendo cómo la sombra tras él lo acechaba, dispuesta a arrebatarle lo que había decidido recuperar. Alejandro, gritó una voz opaca entre las sombras. Era Sofía nuevamente. ¿Estás seguro de lo que haces? Ellos no son los mismos. Y el precio, un murmullo incesante, aumentaba en intensidad. Cuanto más se acercaba a la luz, más fuerte se volvía la advertencia. Justo cuando estaba a punto de cruzar, el hombre de negro alzó su voz, un trueno oscuro que retumbó en su mente. ¿Vas a arriesgarlo todo sin entender las verdaderas consecuencias? Los pelos de su nuca se erizaron y en su mente, una imagen lo detuvo. La luz parecía cobrar vida, cada destello un recuerdo, cada destello una pérdida, y en un instante de horror absoluto, se dio cuenta de lo que estaba a punto de desatar. La luz fue engullida de nuevo, dejando a Alejandro con una única pregunta en su mente: ¿podrá sobrevivir a lo que realmente se oculta en su pasado? Sudando profusamente, se quedó paralizado, sintiendo cómo la sombra tomaba forma a su alrededor. ¿Qué más podía perder? La oscuridad lo envolvió por completo, pero Alejandro sabía que no podía rendirse. Aunque el miedo acosaba cada rincón de su ser, la determinación creció dentro de él como una llama. La figura del hombre de negro se mantenía ominosamente cerca, una sombra constante acentuada por su risa burlona. Alejandro ya había perdido tanto y, aunque el abismo parecía atraparlo, no permitiría que sus amigos, sus recuerdos, se desvanecieran entre las sombras. No puedo dejar que me detengas, gritaría, su voz resonando en la nada y cortando la risa del hombre oscuro. Siguió adelante, decidido a atravesar la oscuridad, sintiendo la presión de la culpa y el dolor, pero también la fuerza de las amistades perdidas. Con cada paso, las memorias de sus amigos se arremolinaban en su mente. Las risas de Clara, que una vez había resonado en sus oídos, llenaron el aire, animándole a seguir. Lucha por ellos, Alejandro, parecía decirle. No te rindas. Entonces, un destello atravesó la negrura. Era la luz que tanto había anhelado, parpadeando como una estrella en medio de la tormenta. Con el hombre de negro pisándole los talones, se lanzó hacia su brillo. Las sombras se encogieron, pero la luz lo envolvió con una calidez extraordinaria. No temas al pasado, resonó en su interior una voz familiar. Acepta lo que eres. Y en ese instante, Alejandro sintió como la culpa comenzó a disolverse. Las sombras que habían envuelto su corazón se desvanecieron, liberando un sentido de paz que jamás había sentido. Se encontró en una especie de vacío iluminado. Ante él estaban sus amigos, flotando en la luz con sonrisas suaves y ojos llenos de comprensión. Sofía, Javier, Clara, todos estaban allí, reconstituidos, como si la luz hubiera restaurado lo que la oscuridad había destruido. ¿Alejandro? Sofía dio un paso adelante, su rostro resplandeciente. Has llegado aquí porque has decidido luchar. Has elegido enfrentar tu verdad. La serenidad en su voz hizo que el miedo de Alejandro se disuelva casi por completo. Estamos aquí para apoyarte, añadió Javier, su mirada sólida y decidida. Pero este camino es solo tuyo. Tienes que dejar ir el peso de lo que has perdido. No sé si puedo, dijo Alejandro, el nudo en su garganta regresando. He traicionado nuestra amistad, he permitido que esto suceda. No has traicionado nada, Clara le aseguró, el brillo de su figura iluminando la oscuridad que había quedado en su mente. Todos hemos tomado decisiones equivocadas. Lo que importa ahora es el futuro. Ya no tienes que cargar con el pasado. De pronto, detrás de ellos, el hombre de negro apareció, su risa se transformó en un rugido de furia. Nunca podrán escapar de sus decisiones. Las sombras no se desvanecen con deseo. Detente, gritó Alejandro, sintiendo como el coraje lo llenaba. No eres más que un eco de nuestro miedo. No tienes poder sobre nosotros. En aquel momento de claridad, comprendió que la verdadera batalla no era contra él, sino contra las sombras que había decidido dejar ir. Las figuras de sus amigos se acercaron, formando un círculo de luz alrededor de Alejandro. Juntos, no hay oscuridad que no podamos vencer, dijeron al unísono. Con cada palabra, la luz se intensificaba, un faro de esperanza que se erguía ante ellos. Esto es nuestro momento,
exclamó Alejandro, y, con ese grito, el círculo se iluminó aún más. Todos sintieron a la oscuridad retroceder, perdida en su luz, el hombre de negro se desvanecía, sus gritos se convertían en ecos lejanos, incapaces de sostenerse ante la fuerza de la amistad y el amor que irradiaban. Ya no somos solo amigos, dijo Alejandro, su voz firme. Somos una familia. Nuestra luz es más potente que cualquier sombra. Con ese pensamiento, liberó todas sus ansiedades, permitiendo que se desvanecieran en la nada, la luz estalló, envolviéndolos en un poderoso estallido de claridad que disipó la oscuridad para siempre. Con un último aliento, Alejandro sintió como todas las cadenas que lo habían mantenido cautivo se rompían. La verdad se afirmaba en su corazón, como un nuevo amanecer, despertó en su barrio, la noche ya había terminado. La atmósfera estaba calmada, pacífica. La luz del sol comenzaba a asomar entre las casas, y por primera vez en mucho tiempo, sintió una liberación dentro de él. Miró a su alrededor y vio a su madre en la ventana, sonriendo. Un susurro de viento le trajo recuerdos de sus amigos, recuerdos que ya no eran sombras, sino lecciones aprendidas. Hijo, aprendí que vivir con miedo solo alimenta más miedos. El verdadero valor es abrazar el amor que compartimos. Con una renovada esperanza, Alejandro sabía que no podría cambiar el pasado, pero estaba listo para labrar un nuevo futuro. Decidió que siempre recordaría a sus amigos y las lecciones aprendidas, y nunca permitiría que la sombra lo consumiera nuevamente. Al dar un paso hacia la luz del día, una risa lo sorprendió. Era la risa de aquellos que había perdido, pero ahora resonaba en su corazón como un canto de libertad. Alejandro sonrió, sabiendo que había enfrentado sus demonios y había emergido más fuerte, listo para reconstruir lo que había estado roto. Ahora más que nunca, sentía la importancia de vivir en el presente y celebrar cada momento. Y con ese espíritu renovado, Alejandro se despidió de la sombra y se dirigió a su hogar, dispuesto a abrazar lo que la vida le ofrecía, y así, la historia de Alejandro encontró su fin, pero, sin duda, dio inicio a un nuevo capítulo lleno de luz. Necesitas suscribirte ahora mismo, no querrás perderte las historias que vendrán. Dale al botón de like ahora mismo para que el algoritmo se alimente y nos ayude a seguir creando. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que deben conocer esta conclusión. Gracias por ser parte de esta aventura.